Mi empresa llegó a deber 16 millones de pesos, de los cuales éramos avales de personales de casi todo. Los líderes son empresarios, sin embargo, todos los empresarios deben de ser líderes. Eso abrió una nueva dimensión donde yo dije, me quebré. Quebrarse es normal, pero pues tienes que comenzar a ser más un ser humano para que esto no te vuelva a pasar. Persiguiendo mis pasiones, yo me sentí con la energía, el ímpetu, la suerte, le voy a llamar, de que a lo mejor podía volver a hacer otra cosa. Muchas gracias por escuchar Mentes Audaces. El día de hoy tuvimos a Marco Reyes, que es un ingeniero en negocios por el ITAM, y creo que me encantó esta plática con él porque tocamos y sensibilizamos la parte humana, y creo que va a ser la primera historia que vas a escuchar dentro del podcast de una persona que vendió su empresa, para que te cuente por qué, cómo y además cómo lograr levantar un capital, y no solo eso, recuperarse de una pérdida, de un estado de crisis de 16 millones de pesos. Así que velo, escúchalo, ponlo en donde tú quieras y escucha este episodio de Mentes Audaces. Muchas gracias. Bienvenidos a Mentes Audaces, el podcast, donde dos empresarios, Carlos López y Ángela Fregona, compartiremos anécdotas profundas, reflexiones y experiencias como si estuviéramos entre amigos y amigas. Prepárense para sumergirse en conversaciones inspiradoras, auténticas y llenas de sabiduría. Donde cada episodio es una invitación a explorar el mundo de los negocios desde una perspectiva única y original. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces. Y la parte humana a mí me late también, ¿eh? Porque, sí, claro. Porque es algo que yo no sabía y yo me metí como emprendedor así, by the book, y la parte emocional la reprimí muchos años, la aprendí a dominar post pandemia, o sea, la aprendí a sacar, no dominar. Claro. Yo era un emprendedor callado, sí, todo me lo tragaba con el estómago. Claro. Y comencé a liberar. A ver la parte humana. Mira, ya así es como nosotros empezamos, y gracias, Marco, por estar con nosotros, porque acabas de tocar un tema muy importante, que es la parte humana. O sea, estoy el día de hoy con Marco, ya después te platicaré bien quién es, qué hace, pero quiero ya irnos de lleno con esta parte humana de los empresarios, que muchas veces, o sea, y que lo voy a hablar, por supuesto, como ustedes saben y me conocen, desde una perspectiva de género, o sea, porque las emprendedoras o las mujeres emprendemos completamente diferente a los hombres. Sí. Y creo que eso también es algo demasiado rudo para un sistema patriarcal para los hombres, donde no puedes decir, ¿no? ¿Cómo te sientes? Si, o que llegas a tu casa y que pues con la esposa o con tus hijos tienes que ser el hombre intacto y todo, cuando traes un montón de cosas. Y tienes un montón de estrés, tienes cuentas por pagar y todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de vivirlo. Ay, me encanta. Oye, ¿has estado en otros podcasts? Sí, he estado en varios. Llevo una... ya lo platicaremos, ¿no? Pero por la vida de emprendedor, startupero que he vivido, pues me tocaba salir a vender a los medios también a mi ex empresa Sendengo. Ser el embajador de tu propia empresa, porque Correcto. Al final eso tienes que hacer dentro Correcto. De ser emprendedor, empresario, o esa transición. Acabas de decir algo que era lo que quería platicar contigo, pero ya vámonos de una vez con eso. Y vamos a ir tocando diferentes puntos que antes de entrar a entrevista me llamaron mucho la atención, que me gustaría visibilizar en un tema y en un ecosistema emprendedor y empresarial. Démosle. Uno es el factor humano completamente, o sea, el sensibilizar, el que al final detrás de cada empresa hay una persona. O sea, una persona que siente, una persona que llora, una persona que hace del baño, que come, y que muchas veces eso se nos olvida, ¿no? Incluso se nos olvida que muchos de nosotros, no todos, pero muchos de los que somos emprendedores, algunas de esas motivaciones atoradas, o de esos problemas atorados son las motivaciones para emprender. Ay, a ver, cuéntame, desmenúzamelo, amigo. Yo soy hijo y nieto de empresarios. Entonces en mi casa siempre hubo esta dinámica familiar empresarial, ¿no? Claro. En mi casa el business era primero y después la familia, después la comida familiar, después la convivencia familiar, después las fechas de los viajes. Sí, el business era primero, ¿no? Y como buena familia de business,
pues había expectativas, ¿no? Sobre Claro. los hijos y quién va a dirigir los negocios cuando el papá esté más viejo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en mi familia habían problemas, en la familia de mi papá habían problemas entre ellos, problemas entre nosotros, como cualquier familia, ¿no? Totalmente. El caso es que yo me vi, como dije, no, pues ojalá algún día se solucionen los problemas, que se han solucionado muchos, sobre todo con mi papá. Pero si no, pues yo tengo que crear mi propia empresa. Hoy, mira, visionario, un paso adelante. Entonces la Claro. motivación, yo siempre cuando lo cuento, es la primera vez que lo cuento en público, pero digamos, cuando lo cuento, yo emprendí porque me sentí inseguro con la situación empresarial familiar y dije, no, hombre, yo me tengo que abrir mi propio camino. Bien. Yo tengo que crear mi propia empresa. Y así fue, o sea, creo que algo que acabas de decir es sumamente importante que creo que también no nos cuentan al momento de emprender, ¿no? O sea, que puedes pagar una aceleradora, una incubadora y tal, pero el factor, volvemos a la raíz, el factor humano nadie te lo cuenta. Estas situaciones familiares, estos problemas emocionales, esta incertidumbre que es vivir en el emprendurismo hasta que puedes llegar realmente a estabilizar tu empresa. Y voy a este punto que tú decidiste vender tu empresa. Es la primera vez que escucho de alguien que vendió su empresa. Cuéntame cómo fue ese proceso. Fue todo un proceso. Mi ex empresa es una app de transporte de carga, se llama Sendengo. Es de las cosas de las que más estoy orgulloso de toda mi vida, ¿no? Cuando yo fundé Sendengo junto con otros 3 locos de la universidad. Cuando nosotros decidimos primero ser empresarios, después decidimos ser socios y por último escogimos el nicho. Hicimos nuestra tarea, sí, o sea, de industria grande, fragmentada, pero lo más importante era que tuviera una necesidad tecnológica. Mi pasión es la tecnología. Siempre lo fue, desde que yo era chiquito, tal vez la manera de ser de mi papá, que también le gustaba, con todo y que es mucho más grande que yo, una generación anterior, le gustaba mucho la tecnología. Mi papá me hizo muchos acercamientos a la tecnología. Mi mamá, yo soy del 89. Yo empecé a tomar clases de computadora a los 90, en el 93, en el 94, claro. O sea, a los 5 años, 4 o 5 años. Entonces mi pasión siempre fue la tecnología. Y con Sendengo, lo que quisimos hacer es una app de transporte de carga con tecnología. La visión era clara, tecnología, ¿no? Con el pasar del tiempo, Sendengo se convirtió en una empresa más grande, igual que, digamos, a ver, lo hicimos bien, tuvimos suerte, yo creo en la suerte. Y en el crecimiento, pues recibimos mucha inversión externa. Mucha inversión externa. Y pues cuando recibes inversión externa, pues tienes unas ventajas padrísimas de presupuesto, de contratación de talento increíble, de crecimiento casi que sin límites de una startup cuando tienes todo, pero tiene sus desventajas, ¿no? Y entre sus desventajas está que puedes controlar menos la visión, puedes controlar menos tu propio destino como fundador de la compañía, ¿no? Entonces yo ya tenía menos control de la visión y en ese menor control de la visión también estaba pues que como se había apretado el presupuesto, no nos había ido tan bien en la última ronda, no podíamos seguir haciendo apuestas por tecnología, ¿no? Entonces por ahí viene de persiguiendo mis pasiones. Yo me sentí con la energía, el ímpetu, la suerte, le voy a llamar, de que a lo mejor podía volver a hacer otra cosa, ¿no? Con algo más de tecnología. O sea, esto creo que hay una frase que me encantó, que apenas me dijeron en el tema justamente de decisiones y demás, es equivócate rápido y barato, ¿no?
Completamente. O sea, pero me encanta porque nadie te dice, o sea, bueno, al menos en el mundo empresarial, no te dice no te equivoques. No, o sea, te vas a equivocar, ¿no? Y creo que esto tú ya lo aprendiste justo, o sea, tú levantaste capital, que creo que es de las cosas más complicadas de lograr, ¿no? O sea, vender tu idea, porque ni siquiera es que estés vendiendo en un principio una empresa, estás vendiendo una idea. Correcto. Para que la gente le apueste a tu idea, ¿no? Un de sueño. entrada, es que eso es, o sea, todos los emprendimientos están llenos de sueños. Y tú empezaste con esa parte de levantar capital. ¿Qué ha sido lo más difícil de esa primera experiencia con tu primera empresa de Zendengo? Lo más difícil, ¿a nivel personal o a nivel empresarial? Ambas. A ver, eso me gustó. A ver, primero el personal y luego el empresarial. A nivel personal, no, vamos a empezar al revés. Mejor empresarial. Va. A nivel empresarial, talento. Claro. Fue lo más difícil. Acceso, o sea, es que, a ver, en México hay mucho talento, obviamente, pero es difícil acceder a él. El buen talento en México se distingue muy rápido. El buen talento en México destaca y el buen talento no anda buscando trabajo. Qué fuerte. Sí. Entonces, un reto muy importante que tuvimos y que yo estoy casi seguro, en tu podcast hay muchos empresarios, que muchos empresarios dirán cada uno a su nivel, en su nicho, etcétera. Mi problema empresarial más importante yo creo que fue talento. Sí, claro. en esa empresa, en esa etapa, porque ahora estoy en otra, ¿no? En otra empresa, haciendo otra cosa. Uno muy importante también, lo pondría creo que como segundo, yo pondría talento como primero y como segundo, capital de trabajo. Ok. Zendengo, que es un poco financiamiento, pero financiamiento de capital de trabajo. Ok. Y con todo lo que eso tiene que ver, ¿no? Zendengo le pagaba a sus transportistas en 7 días y nuestros clientes nos pagaban a 90. Entonces, yo creo que ese fue un segundo reto muy importante a nivel empresarial. A nivel personal, lo más difícil de todo para mí fue la pandemia. En la pandemia, claro, nos atoramos con un tema de capital de trabajo y casi que me fui a deber 16 millones de pesos. ¡Wow! Para que vean, mis amores, tranquilos. O sea, sí le podemos pagar a otras personas. O sea, ¡qué cañón! Sí, mi empresa llegó a deber 16 millones de pesos, de los cuales éramos avales de personales de casi todo. Creo que el cruzar ese río, claro, fue de las cosas más difíciles porque uno no nace haciendo una empresa para no pagar. Bueno, los fraudulentos sí, pero digamos, los empresarios de verdad no nacemos para no pagar o para atorarnos en un problema de crédito de corto plazo, que ese era el problema de Zendengo. O sea, Zendengo tenía todas las herramientas para pagarlo. El problema eran los timings y los formatos, las tasas, los formatos y cómo se atoró con la pandemia, ¿no? Entonces, ese proceso para mí abrió una nueva dimensión. Claro. Yo soy una persona que aguanta mucho estrés, pero ahí me quebré. Por primera vez en mi vida me quebré por un tema, llamémosle profesional, empresarial. O sea, ni el ITAM me quebró. Y ya eso es mucho, amigo, ¿eh? Eso es mucho. A eso me refiero. O sea, ni el ITAM, ni la escuela, ni ningún tema profesional nunca antes me había quebrado. A nivel personal sí, pero digamos... entonces, y me quebró un par de veces además, en dos episodios importantes. La historia acaba bien. La historia acaba con mi serie A y el levantamiento de capital que unos inversionistas regios espectaculares deciden darle la oportunidad a Zendengo. Y pago yo toda mi deuda un 22 de diciembre de contado. Así. ¡Ay, qué bendición! Son de esas pláticas así, se me pone la piel chinita. No, sí, a mí también se me pone chinito de donde lo recuerdo. Claro.
entonces eso abrió una nueva dimensión donde yo dije, me quebré. Quebrarse es normal, pero pues tienes que, o sea, comenzar a ser más un ser humano, ser un mejor ser humano, voy a decirlo así, para que esto no te vuelva a pasar. Y si sí te vuelve a pasar, o sea, como que lo puedas controlar. Claro. Mejor, no sé, o sea, me afectó demasiado, o sea... ¿En qué sentido? O sea, sé que es en tema personal, pero por ejemplo, en tema de salud, en tema de, no sé, a lo mejor adicciones o qué. A ver, tomé mucho en esa época. Sí, claro. Pero ese sí. no era el problema. La verdad, eso era lo superficial. O sea, Sí. dormía mal, se me subió la ansiedad al límite, dormía mucho. O sea, dormía mal, pero mucho a veces. O sea, Claro. los fines de semana prefería estar dormido que levantarme y enfrentar mis problemas, mis 16 millones de pesos de deuda. No sé si me explico. No, claro, sí. Platicaba poco, lo contaba poco. O sea, yo hasta ese momento era una persona que contaba poco sus problemas, pero en esa crisis, le voy a llamar crisis porque no perdí los estribos. Sé que es muy normal y que estuve muy cerca de, pero en esa crisis, en vez de por sí hablo poco, pues en vez de hablar lo poco que hablaba, al contrario, me cerré más. Nulo. Era nulo. Y me dolía el estómago, o sea, como que hoy tengo colitis nerviosa diagnosticada, pero creo yo que tal vez esos fueron los primeros días. Los estragos de esos 16 millones. Los estragos de esos 16 millones. Yo me enteré años después, mi esposa, que hoy mi esposa, en ese momento éramos novios, se metía a llorar al baño para que yo no la viera, porque pues ella... Se estresaba por verte así. ¿Qué? Sí, claro. Sí. Y luego, no sé, súmale, como que pocas veces le echo tantas ganas para recordar esos momentos, pero súmale la pandemia, o sea, las noticias. Claro. Ya me acordé de otras cosas, ahorita te cuento. Súmale la pandemia, súmale el no salir. Nuestro departamento, vivíamos en Ciudad de México en ese momento, no estaba diseñado para que estuvieras 24/7 en esas cuatro paredes. O Totalmente. sea, tú veías de un lado de la ventana y era gris, otro edificio gris, y el lado de la ventana izquierda era otro edificio gris, ¿no? Claro. Claro. Entonces, a nivel personal, eso fue, yo creo, lo más difícil de esa etapa, de la etapa de Zendengo. Y en segundo lugar, nada más pensando en temas de crecimiento, de crecimiento, de personalidad, total. Management. Yo siempre he tenido, no sé, de estas cosas naturales de la vida. Leadership yo sí traía en el morral desde chiquito. Sí, no sé si la estructura familiar, qué sé yo, amigos tal vez, no sé, pero sí lo traía. Pero lo que yo no traía es que hay estilos de management. Claro. Y de ejercer ese liderazgo. Y yo era muy estricto. Porque muy también eras muy estricto contigo. También era muy estricto conmigo. Claro. Y te voy a decir, bueno, ahorita te platico yo, pero vas así. Ajá. Sí. Pues sí, tal vez por ahí viene todo. Entonces era muy estricto y mi management era muy estricto, muy autoritario. Pero ¿qué crees? A partir de la pandemia, es que te lo juro que lo cuento y hasta me da gusto porque siento que fue como una especie como de... renacimiento. Como un renacimiento, como una iluminación, como un parteaguas real de Marco el ser humano que también modificó su estilo de liderazgo. ¿Qué crees? Comencé a ser un líder más paciente, menos estricto, más humano. Siempre fui humano, pero era estricto, era duro, señalaba los errores hasta hoy, pero digamos mucho más, ¿no? Y esto no sé si decir me relajó, me cambió. Sí, me cambió, me abrió una nueva dimensión. Entonces me hice un manager más tranquilo, más humano, más paciente, mucho más de respirar, mucho menos explosivo.
Y me encantó. Fue muy natural. Esa transición. Fue muy natural esa transición. Sí, por supuesto, recibí ayuda de coaches y mi terapeuta, que sigue siendo la misma desde ese entonces. Claro. Pero no fue tan forzado, no te creas. Fue muy natural. O sea, el Marco que había sufrido en la pandemia, la crisis de los 16 millones, quería cambiar. Claro. Y cambié. Y me encantó la nueva versión. Muchos de mis ex colaboradores que yo siempre los pongo hasta arriba cuando puedo, me lo dijeron y me lo siguen diciendo de ese cambio, que aunque no era un líder odioso, porque no lo era, yo era... Sí. Tenía liderazgo, entonces sabía cómo era un líder que apretaba muchísimo. Y encontré otras maneras de apretar, digámosle así. Y es que algo que siento que nos pasa al momento, y lo platicábamos con otro empresario al que entrevistamos igual aquí, que Carlos Lavandera, en el tema del liderazgo, yo sí creo que no todos los líderes son empresarios, sin embargo, todos los empresarios deben de ser líderes. O sea, sí tiene que haber esa conjunción, y aprender del tipo de liderazgo te puede ayudar inclusive a darte un respiro. Porque muchas veces claro. somos demasiado estrictos con nosotros mismos, porque tenemos la meta tan clara. Y por ejemplo, ahorita a lo mejor tú lo dices sencillo ya, amigo, porque ya lo brincaste, pero hablar de 16 millones, vaya, hay gente que se suicida por eso. Totalmente. O sea, y por menos, o sea, Totalmente. y por cantidades. Entonces, creo que este proceso que tú pasaste era justo el proceso necesario para que hoy estés tomando las decisiones que estás tomando para tu empresa. Yo no sería la versión que soy sin eso. Lo tengo clarísimo. Esa experiencia me hizo... Pero lo que está padre y que me gusta mucho a mí mismo es que me hizo una mejor versión, porque Claro. hay gente que pudo haber sido otra historia, ¿no? O sea, que a lo mejor los hizo personas más enojadas con el mundo, digámosle así. Claro. ¿no? Sí, yo tuve suerte. O sea, combinación, yo creo, ya te dije, ¿no? Yo creo en la suerte, pero digamos, no solo suerte, estoy seguro que también otras cosas, pero sí me siento afortunado, es la palabra. Sí. Me siento afortunado de haber vivido esa experiencia, porque me hizo una mejor persona y un mejor empresario. La otra vez escuché en un TED Talk, no recuerdo de quién, la verdad, pero en un TED decía que el éxito es la convergencia entre la suerte y la disciplina. Y yo puedo creerlo, o sea, porque si no estás en el lugar preciso, en el momento adecuado, con las herramientas adecuadas, en ese momento que te acerque un inversionista o que te presenten a un inversionista, no va a suceder la suerte. Y eso, y creo que los negocios muchas veces es eso, es una moneda al aire, Sí. tener un montón de fe y saltar al vacío. Sí. Y decir, a ver si pega, ¿no? Sí. Y que creo que eso justamente era lo que platicaba con unas emprendedoras hoy en la mañana, que estábamos dándole como acercamiento, coaching, mentoreo, porque yo no soy coaching, o sea, pero les platico lo que yo ya hice y lo que obviamente que me encantaría que ellas no sufran, ¿no? Como otros me enseñan a mí, ¿no? Y les decía, hay que aprender a navegar en la incertidumbre en el momento de emprender, pero a medir riesgos. Yo soy buenísimo para navegar en la incertidumbre. Buenísimo. Y me ha sorprendido. Ahorita lo tengo muy fresco porque un amigo me lo dijo. Me dijo, no, Marco, es que tú estás cañón. Puedes tomar unos riesgos impresionantes. Y le dije, no, es que... no, te lo voy a explicar. Me dijo. Y le dije, yo soy muy bueno para navegar la incertidumbre, pero piénsalo, soy buenísimo para medir mis riesgos. Buenísimo. Yo tengo, y de verdad, podrías preguntarle a cualquier persona que me conozca, te van a decir es que Marco es un tipo súper arriesgado, porque creo que la palabra arriesgado es más fácil que andar explicando todo esto que te estoy diciendo. Porque sí lo soy un tipo aventado, soy un tipo arriesgado, soy un tipo que siempre me ha gustado la aventura en ese sentido, en el mundo empresarial.
porque la aventura de viajes no me encanta, fíjate, no sé por qué. Pero eso es porque soy buenísimo midiendo mis riesgos. Porque algo, y no te creas que saco un Excel, o sea, a veces sí, pero no es que yo te diga que soy buenísimo sacando ese Excel. No es por el número que saco, o sea, traigo, y por supuesto que los años también te lo dan, a lo mejor porque empecé a emprender muy joven, qué sé yo. ¿A qué edad empezaste a emprender? Mi primer emprendimiento fue a los 20. No inventes, claro. Un restaurante enfrente de la universidad. Aparte, crack, así. Sí. ¿Quién están estos güeyes? Comer. Yo les voy a poner la comida. Y aparte me imagino que económica. No, fíjate, sí era más premium. Ah, caray. Era más premium. Pero ¿cuál crees que era el modelo de negocio? El modelo de negocio era que yo y nuestros amigos fuéramos los presidentes y de todas las asociaciones de alumnos y que todos los eventos y las fiestas fueran en el restaurante. ¡Qué genio! Bien, ok. O sea, desde los 20. Desde los 20. Y digo, más, mi papá y su familia, pero es mi papá, él la fundó y su familia lo ayudó. Tiene una fábrica de hielo, entonces yo desde chiquito tenía mucho contacto ahí, digamos, ¿no? Y después tuve una agencia de software. ¿A los 20 qué? A los 24, 25. ¿En Campeche o en...? En Campeche. En Campeche, ok. Esa sí la abrí en Campeche junto con un amigo. ¿Y todavía no estabas estudiando en el ITAM? ¿O no, ya había terminado. Ah, o sea, estudiaste y luego regresaste y montaste tu... No, lo intenté hacer a distancia. Qué locura. Lo intenté hacer a distancia. De ahí aprendí también algunas cosas. Lo intenté hacer a distancia. Okay. No jaló mucho por la distancia también, pero no jaló. Y la tercera fue Zendengo. No sé. El caso es que yo lo siento. Tengo esta intuición que no te la puedo explicar, ningún Excel. Tengo esta intuición de los riesgos. O sea, como que soy bueno en esas intuiciones. Y no es que yo me sienta a sacar un Excel, como que sé medir, como de aquí puedes tirar la liga, acá no, acá es de esta manera, así. Mi esposa, por ejemplo, es mucho más reservada que yo. Pero es espectacular cómo ha aprendido a disfrutar eso. Ella primero aprendió a vivir con eso. Sí, no, Marco está loco. Esa era su manera de decirlo, ¿no? Y luego aprendió a disfrutar eso. O sea, como que ya lo ve como parte de mi personalidad. Y es que eso está padre porque se complementan. Imagínate 2 personas súper arriesgadas. Sí, ajá. Ay, sería una locura, sí, imagínate. No, como mis 4 ex socios de Zendengo éramos 2 locos y 2 más reservados. Entonces, como que yo no estaría donde estoy si no fuera por mis 2 ex socios que eran menos arriesgados. O sea, ¿y tú vendiste la parte de tu empresa? Sí, y ellos también ya. O sea, se la vendieron a los regios, pon tú. Ajá, sí. Y es que eso, y ahorita estás creando otra. Me encanta cómo podemos llevar esta transición que fue por tu pasión, por tomar esta decisión, por tomar este riesgo de decir, o sea, cómo suelto una empresa que ya está hecha, que ya está caminando, que ya tiene inversionistas, que tengo todo. Ya, gracias, voy a seguir mi pasión. ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿fue difícil? ¿Fue fácil? Fue larga. Sí, claro. Fue larga. Mucha de la dificultad fue todo el tiempo que me tomó tomarla. Pero una vez que lo tuve claro, no fue difícil. Yo nací para crear cosas de 0 a 1. Yo nací para crear, para innovar, para pegar piezas donde no las hay. No nací tanto como para cuando las empresas pasan de 2 a 3, de 1 a 2 o de 2 a 3 o más. No soy tanto de procesos. Soy una persona que su capacidad creativa tiene que salir. Sí. Y si no sale, me empiezo a frustrar. Me empiezo a aburrir. Es raro de explicar. Sí.
Y por supuesto que la parte como difícil era, ¿cómo voy a dejar esto que ya está tan construido? ¿No? O sea, que ya probablemente nunca se puede cantar victoria, y menos en Venture Capital, que nosotros no éramos 100% Venture, pero estábamos con inversión externa, con unos objetivos de ventas muy agresivos. Nunca se puede cantar victoria, pero pues digamos que de cierta manera la vida estaba medio resuelta. Sí. Pero como muchas cosas como muchas otras decisiones, incluida la fundación de Zendengo, los crecimientos de Zendengo, mi intuición, mi gut, algo me decía, tienes que dejarlo ir. Sí. Otra muy importante era que me sentía con la energía y el mindset de volverlo a intentar. O sea, porque sé que es difícil. O sea, imagínate cuánto tienes que trabajar a nivel inteligencia emocional. No sé, yo no soy experto, pero digamos, usemos esa palabra para decir, yo soy un empresario que su pasión es hacer cosas de 0 a 1. Sí. Y que cuando sea 1, let it go. Ya no voy a estar ahí. Se necesita mucho trabajo, sí, pero es un reconocimiento de cómo soy. Exacto. Y de lo que me gusta. Un autoconocimiento. Y justo creo que eso es la pieza fundamental para la toma de decisiones constante en el mundo empresarial. Cuando tú te conoces, sabes perfectamente que sí, que no, porque si tomas una decisión solamente por dinero, ya valiste. Correcto. Ya valiste. Correcto. Oye, Marco, muchísimas gracias. En verdad se me fue como agua esta entrevista. Creo que tienes mucha creatividad y mucho que aportar. Por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, @MarcoReyes40, mi Instagram. Fui muy activo en el pasado con cosas de emprendimiento. Lo voy a retomar pronto. Y en mi LinkedIn soy muy responsivo. Muy responsivo. Marco Reyes. Si ponen Marco Reyes Zendengo, Marco Reyes Flete, mi nueva empresa, seguro ahí me encuentran. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y ya por último, porque claro que se tiene que hacer la pregunta, ¿para ti qué es una mente audaz? Ándale. Voy a empezar al revés. Okay, audaz. Ok. Audaz es hábil, creatividad, es picardía, es encontrar el cómo sí. Y una mente audaz es alguien, no, es que no es alguien, pero es un estado de la mente. Pensemos en alguien que logra ir a ese estado, alguien que logra llevar su mente a esa audacia, a esa picardía, a esa creatividad, alguien que se conoce, que sabe qué elementos lo llevan ahí. Y creo que la aplicación es muy fácil. Yo creo que la gente que logra ir ahí es muy natural que lo logre. Te iba a decir que también lo sepa aplicar, pero creo que no. Ay, pues perfecto. Muchísimas gracias. Gracias y todo el éxito en todos los proyectos y en todas las empresas que crees, porque estoy segura que vas a crear muchísimas más. Más de una, estoy seguro. Yo también, amigo. Yo también. Pues muchas gracias por haber visto este episodio. Gracias, compártelo. Es muy importante que lo compartas si crees que esta información le puede llegar a la persona indicada. O sea, porque hoy tenemos tanto acceso a demasiada información que muchas veces la historia de alguien más puede impactar la de otra persona. Así que gracias, dale a la campanita, suscríbete, síguenos en las redes sociales. Carlos hoy no pudo estar con nosotros, pero te extrañamos, amigo, te extrañamos, claro que sí, como no, con mucho gusto. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Angie La Fregona, en todas las redes sociales. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo podcast. No te pierdas cada semana un capítulo nuevo de Mentes Audaces. Síguenos en nuestras redes sociales y por favor coméntanos a quién quieres que invitemos. Y denle a la campanita, por favor. Acompáñanos en este viaje creciendo juntas y juntos en Mentes Audaces.